Mis obras funcionan como un espejo en el cual uno se mira y se refleja y se aprende y se quiere y se muestra como tal como es, ¿no? Bueno, yo nací en Rumanía en el 93 y en el 2002 a 2003 más o menos mis padres fueron a España a trabajar, inmigrantes. Entonces provengo de una familia que ha estado fuera de su hogar todo el tiempo y ese contacto con España, con Madrid, vivo desde entonces en la ciudad de Madrid, ha provocado que haya una unión y una conexión muy bonita con el idioma. Yo lo descubrí a través de un profesor particular que venía a mi casa y me ayudaba con los deberes y además de eso me ayudaba en mi día a día y me enseñaba cómo funcionaba un poco España, ¿no? Y una de las cosas, de los mecanismos que él tenía para enseñarme el idioma era a través de la poesía y a través de los libros. Él me regaló los primeros libros y también escribía, pero de una manera muy amateur para su mujer, para Rosario. Y entonces, como todo buen niño, porque era un niño adolescente, necesita tener ejemplos en la vida y necesita personas a las que seguir, pues yo empecé a copiar a Rafael, ¿no? De una manera muy inconsciente, porque no era al principio algo intencionado, y a través de esa unión o de ese germen que surgió, yo empecé a escribir mis propias cosas, a presentarme a los concursos del instituto, y precisamente fue a través de esa escritura inicial como nació todo. Sí, el cambio de nombre es una cosa sobre la que he escrito mucho, pero no me di cuenta al principio, ¿no? Porque era naturalmente uno no piensa esas cosas cuando es niño, ¿no? Y con el tiempo sí dije, es que yo no me llamo Miguel, en verdad, me llamo Mihai. Entonces fue escribir un poco, resumir muy bien lo que fue la inmigración para mí, ¿no? Que lo primero que yo perdí fue el nombre en este caso, ¿no? Mi condición de inmigrante influye naturalmente mi obra y es porque uno no puede huir nunca de la raíz, ¿no? Yo vuelvo con mucho cariño y con mucho amor a mi tierra y me encuentro con ella a través de la poesía cuando estoy lejos y a través de la vida cuando estoy cerca, ¿no? Creo que uno de los puntos muy fuertes es el lenguaje. Utilizo un lenguaje muy común, un lenguaje muy sencillo, digamos, que es capaz de comunicar con la gente de una manera muy sencilla. Yo creo que otro de los puntos fuertes es precisamente la actualidad de mis poemas. Hablan sobre las cosas que nos pasan a todos y a veces no sabemos ponerles nombre, ¿no? Nos sentimos solos porque pensamos que nadie más ha vivido algo así, ¿no? Entonces yo creo que esos dos elementos, unidos a los anteriores, son los más potentes, los que crean mi obra. Son una ventana que yo uso para que el potencial lector, se asome para después abrir una puerta de una librería y buscar mi libro en las estanterías. Es una manera de estar cerca, más allá de los libros, de los lectores que ya llevan leyendo mi trabajo desde hace 10 años. Es una manera de conectar también muy bonita con mucha gente, de que me cuenten lo que ha supuesto mi trabajo en sus vidas, lo que ha supuesto la poesía que yo escribo para ellos, y yo estoy muy agradecido naturalmente porque eso alimenta un poco también mi obra, ¿no? mi creación, ¿no? Así que es cierto que nunca escribo para los lectores, siempre escribo para mí, porque todos mis poemas nacen en una especie de duda, una especie de incógnita que yo tengo y que necesito resolver, y al publicarlo resulta que hay mucha más gente que la tenía, ¿no? Es un poco la magia de las redes sociales, esa inmediatez que te ofrece y sobre todo de lo que te decía, la cercanía. Soy una persona muy cercana con mis lectores, yo uso mis redes sociales constantemente, soy yo el que está conectado a ellas, no hay nadie que haga el trabajo por mí, ¿no? Y me gusta mucho, bueno, incluso a veces te llegas a emocionar con los mensajes que te envían, ¿no? Y ahora en Colombia pues los mensajes están siendo bastante abrumadores, en el sentido de que hay mucha gente con muchas ganas de conocerme y a veces uno no es consciente, ¿no? De lo que supone su trabajo para los demás, pero cuando lo ves leído y ves la emoción pura, ¿no? En la palabra, pues es natural que te toque un poco, ¿no? Es una historia de amor
bajo el título de Nos faltó bailar, una historia que encarna la poesía junto a la música y crean una especie de mundo aparte, que lo que pretende es que el lector, el oyente que esté en el teatro escuchándonos, desconecte de todo lo que hay fuera. Tiene esa parte, te decía, esa parte musical que es muy importante, pero que no acompaña, que es protagonista también, ¿no? Y naturalmente los poemas que he ido escribiendo a lo largo de todos los años y que los lectores muchas veces se saben de memoria. Entonces sí que es cierto que cuando están en el teatro y me escuchan recitarlos, le dan otro sentido, y entonces yo, pues esa parte de interacción con el público que yo tengo, que es un poco, no sé si llamarlo stand-up porque puede salirte algo gracioso o puede salirte algo íntimo a la hora de presentar los poemas, ¿no? Y entonces entienden el contexto en el que los escribí y digamos que también cambia un poco para ellos, ¿no? Aunque el sentido del poema. Digamos que es una mezcla entre una obra de teatro, un concierto y un recital de poesía. Entonces hemos tratado de generar esta historia de amor bajo el título de Nos faltó bailar, y bueno, lo cierto es que estamos muy contentos porque llevamos 1 año y pico con el proyecto y se está moviendo muy bien. Estamos tratando de llegar al mayor número de espectadores posibles. A veces es Diamante Eléctrico, a veces tenemos algo de Silvio Rodríguez, después nos vamos también a un tecno berlinés muy oscuro. Entonces digamos que no decimos que no a nada. No hay una banda sonora como tal, pero sí que hay muchos géneros, ¿no? Y lo que tratamos de hacer con Nos faltó bailar es acercarnos al género más indie. Más independiente. Entonces por eso decimos que somos indie poéticas, porque el grupo lo forman 2 chicas, entonces como son mayoría, pues tratamos de, no sé, como acoger ese término de indie poética, ¿no? Entonces nos lo inventamos el otro día, en verdad, o sea que esto es muy nuevo. Bueno, la sensibilidad que yo tengo y que he adquirido, digamos, a lo largo de mi vida, supongo que ha sido el punto de conexión con el público femenino. Sí que es cierto que la gran mayoría de mi público son mujeres. He estado admirando mucho a mujeres de mi familia, desde mi abuela a mi madre a lo largo de estos años. Además de este elemento personal, también ha implicado un poco la apertura, ¿no? La visión que uno tiene del mundo y lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en los últimos años con todos los movimientos feministas, sobre todo, de los cuales todos hemos aprendido en mayor o menor medida, ¿no? Creo que la poesía tiene esa labor y ese deber de recoger las cosas que pasan en el mundo y tratar de funcionar como si fuese, pues, una especie de historiador que trata de que todo lo que llega de fuera deje huella sobre el papel. Entonces, aunando estos 2 elementos, tanto el personal como el social, supongo que es el motivo por el cual he tenido más cercanía con el público femenino. Es muy emocionante el lector joven, es muy emocionante la transmisión de la literatura al lector joven, y creo que necesitan personajes con los que identificarse, es decir, autores, porque hay que potenciar mucho las voces de los autores jóvenes. En Colombia se hace mucho, hay muchos autores muy jóvenes que tratan de tener un impacto muy fuerte y que tienen el apoyo editorial, y precisamente ese elemento del cual yo te decía que funciona mi poesía como un espejo, pues los demás autores tratan de hacer lo mismo, y ese elemento de unión que tienen con los demás lectores, pues genera un mundo muy bonito. Es muy, ya te digo, es muy emocionante, porque yo cada vez que vengo aquí hay una variedad entre 20 y 35 años de lectores, y hay muchos que me dicen: es que tus libros son los primeros que leo, y para mí es una gran responsabilidad, ¿no? Porque debo hacer que sigan leyendo no solo a mí, sino también a otros autores, ¿no? Y además de eso es muy emocionante el ser la persona que abre la puerta a un universo tan bonito como es el de la literatura. En primer lugar, que lean mucho, es esencial. La lectura forma parte de la escritura en mayor o menor medida, es esencial leer lo que sea,
da igual, no hay que leer un género en concreto, sino que cuantos más géneros, cuanto más variado. Te contaba antes un poco lo que es las canciones que acompañan a mi obra, pues son muy variadas. Entonces la lectura es el elemento principal que luego va a definir la obra de uno y que va a provocar que encuentres la voz. El segundo consejo, por así decirlo, que yo les podría dar es que no tengan ningún tipo de expectativa con las cosas que escriban, que no esperen que por haber escrito X o Y vayan a ser autores estrella o vayan a convertirse en tal. No, porque la literatura tiene el poder de sorprenderte y cuanto más quieres llegar a un punto, menos vas a llegar. Eso suele pasar mucho en nuestro mundo, ¿no? Y sobre todo que traten de ser autoexigentes consigo mismos y que traten de mejorar todo el rato. Esto es a través de una escritura continua, una escritura constante y que estén atentos, naturalmente. Este es el último consejo, atento a todo lo que pasa en el mundo, porque no nos damos cuenta muchas veces de que casi todo lo que nos rodea es literatura, mientras que sepamos escribirlo. Aprovechando la visita a Bogotá, te voy a leer un fragmento. Este es un poema que yo creé basado en uno que hice hace tiempo, que se titula Madrid es ella, donde trato de buscar lugares icónicos de Bogotá e identificarlos con lo que es una mujer. Por eso se titula Bogotá es ella. Ella era toda la poesía que se escribía en Bogotá, el verso más bonito de la calle 10, la boca más sexy de la Candelaria, los ojos más tímidos del Cine Paraíso, la cabeza más heavy que había pasado por Usaquén, la cintura más bonita que veías en la vía, las piernas más largas de la Plaza Bolívar, la falda más corta de Chicó, la musa que aún seguía inspirando a la estatua de Gabo, el rayo de sol más brillante de un domingo en el Parque de la 93, la reliquia más brillante del Museo de Oro. Su teleférico es el único que te lleva al cielo, el palacio más real de todo mi reino. Bogotá es ella y yo, solo una de sus calles. Os esperamos a todos en las redes sociales, @MiguelGane. Espero que los poemas os gusten, os impacten, os emocionen y que os sientan un poquito más, os hagan sentir un poquito más cerca del hogar.